Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día al ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez. Muy buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días a ustedes por la invitación. Siempre muy agradable pues oírlos a ustedes y esta vez pues compartir cualquier cosa, preocupación sobre salud que no puedan me diga tener. que a usted le estaba agradando lo que estábamos diciendo cuando usted llegó. Siempre veo, yo creo mucho en la opinión pública. Bien. Y en la opinión libre de las personas. Bien, pues vamos a compartir entonces el cafecito y vamos a comenzar esta conversación. Salud. Muchas gracias. Y vamos a comenzar esta conversación con el tema de más interés actual, y es el brote de malaria en los Alcarrizos. Gracias. ¿Cuáles son los alcances de ese brote? ¿Qué se está haciendo para enfrentarlo? Esas son las dos principales preocupaciones. Sí. Los alcances primero. Bueno, lo primero que debo decir es que el brote de los Alcarrizos, periódicamente se van reportando casos en la zona, al menos que yo recuerde 2012, 2011 por ahí, porque es en la ciénaga de los Alcarrizos. No es en los Alcarrizos total, sino en la ciénaga de los Alcarrizos, que tiene varias... y es porque es una ciénaga, es una realidad, es decir, un criadero de mosquitos. Es una zona baja, con cañadas de mucha lluvia y de buena foresta, que ha sido tomada para asentamiento humano. Entonces, desde ahí, lógicamente, hay que pensar y ver toda la historia que se ha venido repitiendo de casos de malaria con frecuencia. Es decir, aquí es crónica la situación. De todas maneras, la curva es hacia abajo en el número de casos que se ha ido produciendo con las medidas sanitarias que se han venido tomando. Para dar una idea, entre 2014 y 2017 hubo 310 casos. ¿Entre 2014 y 2017, 310 casos. Esta vez... Estamos hablando a 100 casos por año. Exactamente. Por año. Sí. Eso coincidió con muchas tormentas, muchas lluvias, todo eso. O sea, ahora que cuando hay movimientos atmosféricos de este tipo, siempre la tendencia es a que se produzca de nuevo brotes en ese sentido. ¿Pero por qué de malaria? O sea, aquí teníamos antecedentes de dengue de manera frecuente cuando hay lluvia, pero la malaria no sabemos, pero entendemos que no era una enfermedad endémica en nuestro país. ¿Cómo es que surge este brote importante y por qué está focalizado exclusivamente en ese sector? La malaria es endémica en el país, tiene muchos años. Okay. Se había más o menos controlado, pero recordemos que el comportamiento epidemiológico del país en malaria, en tuberculosis, ¿cómo se llama? Cólera, son procesos que tienen vinculación binacional que se van llevando entre los dos países en ese sentido. En el caso de la malaria, esencialmente, cada vez es menos, y nosotros esperamos para 2022 tener eliminada la malaria en el país, que es lo que el país se ha comprometido a nivel internacional. Cada vez son menos los casos. Y fíjese usted que el número de casos que tenemos allí de sospechosos, y esto es importante porque saber. No se ha confirmado ningún caso. No, sí, tenemos 8 confirmados, que son los que se van y se le hacen sus pruebas. Ok. Hay 8 casos confirmados. Ahora, febriles, que es donde entran los sospechosos, es otra cosa. Nosotros hemos peinado casa por casa la ciénaga. Casa por casa. No hay una sola casa que no se haya tocado. Buscando febriles, con fines de ver los procesos activos que puedan haber, porque es la primera manifestación que se da. De esos, 178 febriles se encontraron y se confirmaron 8 casos. Cuando usted habla que de por laboratorio, son personas que tienen fiebre. Exactamente. Entonces, en la casa que es un síntoma que puede ser de otra cosa, pero puede ser también de malaria. Efectivamente. Iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas que la gente debe tomar en cuenta? ¿Qué le puede indicar que podría estar padeciendo esta enfermedad y cuáles son las consecuencias de la misma? Porque
Sí. Lo primero es, por eso decimos que el signo principal es la fiebre, escalofrío, dolor de cabeza. Es una infección que usted se puede confundir incluso con otros síntomas virales, que habitualmente necesita la intervención y el tratamiento inmediato por los daños que puede producir. Entonces, en el caso del seguimiento que hacemos casa por casa, no solo vemos quién está en ese momento febril, sino quién tuvo fiebre en la casa en días anteriores. Porque de esa situación precisamente surge en que la picadera de mosquito puede extender la enfermedad y necesita un seguimiento, un rastreo epidemiológico con fines de establecer los alcances que se puedan producir. ¿Han fumigado por la...? Absolutamente. Nosotros no solamente fumigamos la casa, sino que estamos repartiendo 80,000 mosquiteros donados por la Organización Panamericana de la Salud, que viene impregnado con un insecticida inocuo para el ser humano, pero que repele y elimina el mosquito. Ah, pero qué bien. Eso se ha estado instalando en todos los hogares de la Ciénega. Todavía vamos casa por casa repartiendo eso. Y lógicamente acompañada de fumigación intradomiciliaria y en las calles. Tenemos unas motobombas que van circulando por las calles fumigando con fines de eliminar los mosquitos adultos que puedan haber. Han dicho algunos medios que esta malaria la trajeron inmigrantes haitianos. No, eso... No. La malaria está aquí. Ya ha estado aquí. De que hay haitianos, desde luego que hay haitianos. Pero no es que ha sido traída, es que ella ha estado aquí. Es endémica en el país. Ahora, por lo menos allá hay mucho menos control. No hay malaria en todo. En todo. Acabamos de tener un brote de cólera en la descubierta, que viene de Conilón, en la frontera ahí cercano, en las montañas de la descubierta, en Pinos del Edén, los Mamuses, que realmente es una comunidad haitiana en territorio dominicano. Sí. Entonces, allí funcionan norias hechas por algunas ONGs y que la gente usando el agua y trasegando el líquido produce la contaminación y eso se expande rápidamente. Todo eso fue controlado también. O sea, en este momento, desde hace 19 días no tenemos reporte de casos. En el caso de la malaria, como para terminar con ese tema, consecuencias de una persona que le detecta que tiene la enfermedad, ¿cuál es el proceso? Habitualmente, una cosa importante que, según los informes que tengo, es que hay un señor, o es nigeriano, o viene de aquí, de la zona sur, al lado de Venezuela, de Guyana, o guyanés. No sé, ahí que es un caso nuevo. Nosotros cuando, casos como de que sea nigeriano, sí le ponemos mucho caso, porque allá hay resistencia al tratamiento habitual de cloroquina y otros. Entonces necesita un tratamiento en África. En África. Es decir, que de los 8 casos confirmados, entonces hay un nigeriano. Hay un extranjero ¿Y y los otros 7? No, los otros son dominicanos y creo que hay 2 haitianos, 3. Sí. Ok. Doctor, cambiando de tema, usted como ministro de Salud encabeza el diálogo que ha surgido y se ha propuesto entre las ARS, las clínicas y los médicos. Un conflicto que no es nuevo y que no... Quisiéramos saber si está tomando en cuenta al afiliado, que parece que no tiene una participación en ese diálogo. Hace un momento, al inicio del programa, hablábamos precisamente de una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que ordena a las ARS precisamente no negar ningún servicio de estudios, exámenes de laboratorios a un afiliado, aun cuando el médico no pertenezca a su red, que era una negación de servicios que ellos habían instituido y institucionalizado, aun cuando la ley no lo permitía. Entonces quisiéramos saber qué está pasando en ese diálogo, en qué fase está y cuáles son las posibilidades de que haya una defensa real del afiliado, que es el que probablemente tiene menos representación allí. Sí, esta semana vamos a convocar, según los acuerdos que hemos tenido, la continuación del diálogo. La resolución del Consejo viene a resolver algo que estaba ya
en los acuerdos, porque fijemos lo siguiente del diálogo que llevamos, es que hay acuerdo entre Andeclip y las ARS y del Colegio Médicos y la ARS, en la que ambas instituciones reclaman a las ARS el cumplimiento de esos acuerdos firmados, y dentro de los cuales estaba precisamente, una de las cosas estaba en la glosa, y la necesidad de que no se restringiera una indicación que haga un médico que no esté dentro de la red. Exacto. Acaba de resolverse. Sí. Siempre se ha argumentado, es mi punto de vista también, de que de todos modos el médico que lo indique no importa, porque siempre claro. tengo ese 4. Exactamente. Porque el paciente tiene 8.000 pesos de límite. Usted lo puede consumir con uno que esté en su red o uno que esté fuera. Por tanto, ¿en qué afecta a las ARS? Es más, yo diría más, no tiene que pagar el que está fuera de la red. No, claro, lo hemos dicho, o sea, es un dinero de la consulta que se la está ahorrando la ARS, ¿verdad? Si la consulta la paga el paciente, Sí. Pero lo que las ARS estaban negando eran los estudios de laboratorio, los exámenes diagnósticos, que sí están dentro del catálogo de servicios que debe cubrir una ARS. Sí, las objeciones que están poniendo, y eso en la discusión se ventiló mucho, es la queja de las ARS de que los médicos tenían, digamos, unas hojas prehechas con los cuadritos que simplemente decía hágase esto, esto y esto, y que muchos médicos prácticamente llenaban la hojita de análisis y que no tenía una correlación entre el motivo de consulta y el catálogo de análisis que han indicado. Esa es básicamente la queja. Tanto Andeclip como el colegio decían, bueno, pero sometan a ese médico imprudente y que además no tiene lógica que esté indicando tantos análisis para determinar si un paciente tiene o no anemia. Pero ¿qué fuerza o nivel de conocimiento tiene una ARS como para determinar qué exámenes necesita un médico para ejercer un diagnóstico sobre una enfermedad X? Bueno, las ARS tienen médicos y usan médicos. Sí, pero son médicos los que están en los hospitales. Para cuestionar el criterio que pueda tener un médico a la hora de decidir cuáles análisis hace para llegar a un diagnóstico específico. O sea, ¿cómo se llega a una discusión a ese nivel? Yo, desde mi punto de vista, no son las funciones propiamente de ellos, aunque ellos tienen que tener, desde luego, vigilancia. Eso es lógico. Se dan casos, y en eso precisamente se puede, digamos, dar pie a que ellos tengan fundamentos para hacer un reclamo, como le estoy diciendo. Si usted llega a un paciente con la esclerosis pálidas, mareos, y usted sospecha que tiene una anemia, lo primero que usted hace es hacer un hemograma. Sí. ¿Verdad? Ahora, si usted coge de ese listado entero y se marca la mitad para determinar si tiene una anemia, lógicamente la ARS, pero vamos por parte. Hámele el hemograma y tiene lógica, ¿verdad? Y procedamos entonces a descartar la anemia, que es la sospecha, digamos, el diagnóstico presuntivo que tiene el médico con los exámenes que hace. Es el único elemento, pero por lo demás es función del médico hacer las indicaciones. Sí, pero en la decisión que acaba de salir, que es justa, por supuesto, absolutamente, de que un médico no tiene que tener una ARS, porque si tiene un exequatur, está facultado para ejercer la medicina. Ahora, ¿por qué tiene que haber médicos que están en la ARS? Es decir, todo médico que tiene su exequatur está facultado para examinar a un paciente o para intervenirlo o para hacer cualquier cosa a la que está autorizado por su exequatur. ¿Por qué tiene que ver, no, este está y este no está? ¿Qué tiene que estar un paciente averiguando si este está o no está? O si, no, es un médico. Mire, el sistema de seguridad funciona por sistema de redes con fines de las ARS cerrar la operación del sistema. Es decir, en la medida en que ellos tienen ya conformada esa red, nadie que esté fuera de ella puede ingresar. Pero eso es lo que encuentro injusto. Lo cual justamente se convierte en una posible negación y sin posibilidad, se convierte con frecuencia en una negación de servicios. Hay médicos que funcionan, por ejemplo, solo en los hospitales públicos.
que solo son empleados del sistema de salud pública. Una indicación de este médico es imposible de que no pueda ser tomada en cuenta, sobre todo si ya yo soy poseedor del derecho y de la tarjeta de la Seguridad Social. Claro. Porque una cosa diferente es que yo no esté afiliado. Esa es una tarea que deben asumirla. Doctor, pero el conflicto... No, es que se nos acaba el tiempo y no quiero dejar de hacer esta pregunta. ¿Cómo está la ortopedia en el país? Un paciente que tenga un problema en una rodilla tiene que coger para España. La ortopedia va muy bien en el país y cada vez más la labor y la especialización de los ortopedas dominicanos y la tecnología es mejor. Todos los procedimientos de osteosíntesis, absolutamente todos se están haciendo en el país. Vamos muy bien. Bueno, eso era todo. Doctor, finalmente, ¿cuándo es la reunión del diálogo nuevamente? Y además, si puede enumerar 1 o 2 puntos adicionales que se Ahora cuando llegue a la oficina, precisamente voy a enviar la invitación a los actores del diálogo. Yo pienso que eso se puede hacer a finales de esta semana o principios de la otra, la siguiente reunión. El tema básico va a los acuerdos interinstitucionales formados entre los 3 actores, el cumplimiento de ellos. Ya con esta resolución se ha cumplido ya prácticamente por mandato parte de esos acuerdos. Quedan todavía algunos elementos de discusión que no creo que vaya a ser mucho conflictividad. Entre ellos está quizás uno de los más difíciles, la glosa. Y todo lo que tiene que ver con el salario de los médicos, todo eso está pendiente de discusión. Esa parte está pendiente, así es. Muchísimas gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.